La Fundación Argentina de Nanotecnología invita a los alumnos que cursen los 2 últimos años del secundario a participar del concurso Nanotecnólogos por un Día 2012. Los ganadores obtendrán becas, bibliografía y dinero en efectivo para las escuelas que representan y una visita a un laboratorio de nanotecnología en nuestro país. Para más información, contáctese a nanotecnologosporundia@fan.org.ar. Vamos a hablar ahora de nanotecnología y como siempre lo hacemos con el doctor Galo Soler Ilia. Galo, entre los papeles que me enviaron, que me enviaste vos en realidad, dijiste que querías hablar de la diferencia que hay, por ejemplo, me llamó la atención, entre una naranja y un átomo. 1000 millones de veces más grande es una naranja que un átomo. Exacto. Una naranja es 1000 millones de veces más grande que un átomo individual. Eso también es difícil de imaginar. Es difícil de imaginar. En la vida cotidiana es 1000 millones de veces más grande que ¿qué? La deuda externa. Bueno, hacete de cuenta que más o menos una naranja y el planeta Tierra tienen más o menos esa diferencia. ¿El planeta Tierra es 1000 millones de veces más grande que una naranja? Sí, un poco más también. Sí, una pelota de golf y el planeta Tierra es más o menos ese orden de magnitud. Y ahora, ¿por qué es significativo entonces? ¿Qué cambios se producen en las fuerzas? Bueno, lo interesante es lo siguiente. Nosotros estamos acostumbrados a las fuerzas que operan en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, la fuerza de gravedad. Sí. Vos pesás, yo peso. Y si tiro algo se cae. Un piano que se nos cae nos pesa. Y cuando una partícula es pequeña, tiene algunos átomos, algunos nanómetros, es 1000 millones de veces más chicas que una canasta con naranjas, claro. Porque más o menos las dimensiones son esas. Una nanopartícula tiene 3000 átomos. La fuerza peso no es importante. Tanto es así que las partículas nanométricas, como las que alguna vez mostramos, las partículas de Faraday, esas de color rojo, que se ve a través, pero se ven con un color porque son nanométricas, no se caen. Están ahí suspendidas y se mueven con un movimiento muy particular que fue descrito en el fines del siglo XIX, que es el movimiento browniano. Las partículas se mueven al azar. Lo interesante de esto es que de repente una partícula que mide 2 o 3 nanómetros de diámetro se mueve al azar en el agua, desplazando moléculas de agua que son un poquito una décima de su tamaño. Es como cuando vos te mueves en un pelotero, más o menos. Uno se mueve en el pelotero y se mueve la cosa que está alrededor. Entonces lo interesante del nanomundo es que es un mundo muy íntimo, un mundo de interacciones muy fuertes entre las nanopartículas, esos objetos, y las cosas que lo rodean. Por ejemplo, las moléculas de agua que están alrededor, que tienen que nadar alrededor del objeto y que rozan con el objeto y que de repente le arrancan algún átomo y se lo devuelven. Esas son las cosas que ocurren en este mundo. O de repente una partícula que está al aire, como estamos nosotros acá, cuando vos lo ves desde el punto de vista de una partícula pequeña, está siendo tiroteada por moléculas de nitrógeno y oxígeno del aire que le pegan a unas velocidades muy altas. La fuerza de gravedad que se ejerce de esas partículas no es importante con respecto a otras fuerzas. Por ejemplo, si yo tengo 2 partículas que están alejadas, ¿no es cierto? Y a una de esas partículas le clavo una carga positiva y una carga negativa, la fuerza electrostática, que es la fuerza entre 2 partículas que uno aprende en el colegio, ¿sí? Una partícula positiva y una negativa se atraen, sí. Es de unas 100 veces más fuerte que la fuerza de gravedad. Entonces, o sea que en lugar de caerse se atraerían así. Se atraerían, y de hecho pasa eso. De hecho uno lo puede hacer, y lo puede hacer por ejemplo en un test farmacéutico. Uno puede agarrar y decir, bueno, estas partículas las cargo con determinada carga positiva, de manera tal que si la molécula que yo quiero ver tiene una carga negativa, se pega sobre la superficie y esto hace que ¡plum!, las partículas se aglomeren y se escapen de la solución. Se llama Nano Soler. Nano se llama, mira qué increíble. Me dicen Nano ya por la calle. ¿Te dicen? Bueno, sí. A él en realidad lo bautizaron como Galo Soler Ilia y habla de nanotecnología, aquí en Científicos de Industria Argentina. Y nosotros seguimos. Para terminar, voy a plantear como siempre algo para pensar. En este caso tiene que ver con lo que sucede habitualmente con los torneos de tenis, pero en realidad no tendría por qué ser de tenis, podría ser un torneo de fútbol o de básquetbol o de lo que fuere. Vamos a suponer que
a los efectos prácticos, supongamos que se juega un torneo de tenis donde participan, como en los grandes torneos, 128 jugadores. Como ustedes saben, en el tenis se juega de manera tal que el ganador sigue jugando y el perdedor queda eliminado. La pregunta es, si yo formo parte de la organización y sé que hay 128 participantes, ¿cuántos partidos se van a jugar en total en el torneo? Es decir, hay 128 tenistas y yo quiero saber, porque tengo que programar, cuántos partidos se van a jugar en total hasta llegar a definir quién es el campeón del torneo. Entonces, los invito a ustedes a pensar qué pasaría cuando uno tiene 128 jugadores, qué pasaría si uno tiene 1000 jugadores, o si uno tiene 10.000 jugadores, si hay alguna manera de poder decidir cuántos partidos se van a jugar en total en el torneo, sabiendo que hay esta cantidad de jugadores, o esta, o el número de jugadores que ustedes quieran. ¿Hay alguna manera de poder calcular rápido cuántos partidos se van a jugar en total entre que empieza el torneo y se declara el ganador por simple eliminación? Esto es lo que quiero dejar para pensar y lo vamos a contestar la semana que viene. Esto se llama Científicos Industria Argentina y nos reencontramos, como decía, dentro de una semana aquí por Canal 7, la televisión pública. Chau, gracias.